Hola, ¿qué tal? Muy buen día, buena tarde, buena noche a todas las personas. Mi nombre es Omar Romero y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con la doctora Evangelina Belén Molar. Doctora, ¿cómo está? Buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, Omar. Gracias por esta invitación y este intercambio de ideas. Gracias por el apoyo, doctora, gracias por el diálogo, por la apertura. La doctora Evangelina es abogada, especialista en bioética, nos acompaña desde Argentina este diálogo, es integrante del Comité de Bioética del INCUCAI, temas especializados en derechos humanos, bioética y derecho, esta intersección entre distintas disciplinas. Y el diálogo, doctora, que vamos a tener gira en torno a tres temas, principalmente en general. Número uno, la interdisciplinariedad o transdisciplinariedad o multidisciplinariedad, derecho y bioética, derecho y ingenierías, derecho y otras ramas, en este caso muy interesante la bioética, como el cruce de caminos entre derecho, ciencias sociales, ciencias jurídicas y ciencias médicas. Problema específico es el número dos. El problema específico en concreto de todos los andamiajes que existen de la bioética y la transdisciplina, el tema filosófico, ético, moral de nuestros tiempos legislativos, desde luego, acerca del principio y el fin artificial de la vida. Y finalmente, pero no menos importante, un evento, doctora, del cual vamos a hablar en esta invitación, este diálogo, acerca de precisamente bioética, la Cumbre Ejecutiva Internacional sobre Bioética. En este orden de ideas, doctora, gracias por el espacio. Esa sería más o menos la línea argumentativa sobre a tratar. Gracias, doctora. Gracias nuevamente por convocarme. Y bueno, si querés arrancamos con el primer tópico, el primer tema que has dispuesto, que es la transdisciplina o la multidisciplinariedad, que son conceptos distintos, pero que es importante remarcarlos como importante en la bioética. Y yo te digo más que nada también en nuestra existencia, porque como somos seres integrales, no como, digamos, tenemos cuerpo, alma, espíritu, todo en uno, es muy difícil disociar esto y pensar que, o sea, sería como quedarnos en el camino si pensamos que solamente el derecho nos atraviesa desde un lugar y no desde otros lugares. La bioética tiene esa particularidad, es una disciplina que nos atraviesa en cualquier otra disciplina que ejerzamos. Es decir, bien dijiste, por ejemplo, el tema de ingeniería, el tema laboral, el tema de derecho ambiental, el tema del inicio y final de vida, por supuesto. Y la bioética nos da esa particularidad, esa visión donde no lo va a poder resolver solo un abogado, o solo un asistente social, o solo un médico. Necesitamos la mirada conjunta. No podemos lograr un resultado o una respuesta integral cuando nosotros estamos divididos en distintas disciplinas. Eso para mí es algo que ofrece la bioética como disciplina en sí, que es muy fascinante, porque nos permite aprender de las otras disciplinas. No vamos a ser médicos los que somos abogados, pero sí podemos interiorizarnos en las cuestiones que abarcan a la medicina, a las ciencias sociales, a la filosofía, a la antropología, también a las diferentes religiones, que muchas veces uno termina aprendiendo de los diferentes credos de acuerdo al paciente que nos toca tratar o dilucidar su dilema bioético. Y eso es lo más enriquecedor. Y para esto necesitamos, que siempre lo menciono, una cierta humildad de conocimiento. Esto aplica para todos los órdenes de la vida, pero es muy importante para poder trabajar eficientemente en bioética. La soberbia profesional que cada uno de nosotros traemos por pertenecer a diferentes disciplinas tiene que quedar en la puerta. Cuando uno ingresa a una reunión entre bioticistas de diferentes disciplinas, es necesario practicar la humildad intelectual. Es decir, nadie tiene el discurso hecho, nadie tiene un discurso mejor que el otro. Acá estamos todos en pro del paciente y tratando de aportar desde el lugar de cada uno una visión que juntos hacen un informe integral para ese paciente que está sufriendo, esa familia que necesita un apoyo, esa decisión o esa sugerencia que nos están pidiendo que entre todos elaboremos. Así que el punto para mí central y lo más difícil entre un equipo de bioticistas es poder dialogar, ¿no? El diálogo con respeto, el diálogo básicamente basado en el respeto, porque las corrientes muchas veces son distintas, las posiciones son distintas y los temas que tocamos son de mucha vulnerabilidad. Y no nos olvidemos que cada uno de nosotros tenemos una historia también.
y tenemos que tratar temas que muchas veces nos atraviesan personalmente, y tenemos que tratar de separarnos un poquito para poder dar un informe lo más objetivo posible, aunque es difícil, porque como les dije al principio, somos seres integrales que tenemos una vida atravesada por estas cuestiones también, y vamos a tener una posición respecto a determinadas situaciones. Se me ocurren varios ejemplos de trabajo que me ha tocado atravesar, donde por determinadas, surge un dilema bioético en el grupo, y por determinadas preguntas de algún profesional se termina resolviendo el conflicto. Preguntas que quizás a un abogado no se le hubiera ocurrido, a un médico no se le hubiera ocurrido, pero quizás, por ejemplo, el psicólogo dijo, hay que preguntar esto. Y en base a eso fue disparador para que todos armemos un informe que pueda dar esa respuesta que el paciente y la familia necesitan, o resuelva de la manera más, como digo yo, de la manera más amorosa. Porque la bioética es eso, es traer un poco de amor al sufrimiento de cada paciente. Con esta primera premisa como apertura, teniendo en consideración la complejidad y la importancia a la par de la transdisciplina, como menciona de manera correcta, el ego se deja en la puerta. En este aspecto, las epistemologías, muchas veces las creencias religiosas, las éticas, las seculares, no seculares. Pienso, este tema me apasiona a mí porque es la intersección de muchos caminos. Puesto un diagrama de Venn, esto será uno sin duda muy coloreado y fenomenal en este aspecto, porque aquí se pone en manifiesto la condición humana. Temas de laicidad, temas de género, temas de decisiones políticas, políticas públicas, temas legislativos, temas filosóficos, temas acerca del principio, el origen, el fin de la vida. Todo esto nos recuerda siempre constantemente la fragilidad humana desde la antropología, desde las ciencias biomédicas, la finitud del hombre como especie, como un ente orgánico. Eso es para mí muy, muy interesante desde este punto de vista, doctora. Plantearía desde la experiencia que tiene como parte de este comité bioética, que como lo menciono, no solo es el médico, no solo es el abogado, no solo es el trabajador social, no solo es el psicólogo, son todos juntos en ese aspecto como un ente en miras del mayor beneficio, el famoso pro homine, el famoso principio pro persona de la salud, temas tan grandes, bienes jurídicos tutelados tan delicados como la vida, como la integridad, como la salud. Creo que son reflexiones que nos obligan desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista antropológico, a preguntarnos sobre la finitud de los días, sobre la fragilidad de la existencia humana y la empatía desde un punto de vista moral. Desde este enfoque, doctora, desde la experiencia, ¿cómo nos podemos aproximar quienes necesariamente no juegan los lenguajes jurídicos o el lenguaje de las ciencias de la salud o el lenguaje de cualquier disciplina inmiscuida en esta transdisciplinaridad? Es decir, desde la experiencia, ¿cómo apostar hoy, siglo XXI, para cualquier ciudadano por una especie de pedagogía en bioética? ¿Qué lenguaje utilizar? ¿Qué técnicas para poder generar conocimiento? Desde este punto de vista, a mí es algo que a mí me apasiona. ¿Cómo enseñar bioética? Que no es una rama de, que no es una materia de, que no es parte de, es una disciplina científica muy compleja, muy vigente, muy actual. Desde este punto de vista, la experiencia del comité, cómo se puede aproximar cualquier ciudadano, teniendo en consideración este diálogo internacional Argentina-México, en parte de la región latinoamericana. Desde este punto de vista, me parece esto, desde la experiencia, doctora, interesantísimo. Qué importante esto que decís vos, ¿no? Primero, la bioética desde el foco de la educación. La importancia que tiene educar en bioética y educar a poder pensar con criterio bioético desde edades tempranas, porque muchas veces relacionamos estas prácticas y estas charlas a la parte universitaria, a veces que traemos algún debate para colegios secundarios, pero con ciertos recaudos, porque no queremos introducirles determinada terminología o ideología, y creo que es importante que sí la tengamos, porque creo que la bioética, para decirlo de manera sencilla y para que el que esté del otro lado, por más que no tenga, como bien dijiste vos, una disciplina de base, lo pueda entender claramente, creo que la bioética habla básicamente de lo que está bien y de lo que está mal. Y parece sencillo decirlo, pero en una sociedad actual estamos confundidos. Muchas veces lo que está bien y lo que está mal se confunden. Entonces, hay valores, lo que nosotros llamamos valores, que se empiezan a discutir.
básicamente, por ejemplo, uno de los primeros derechos fundamentales que tenemos como seres humanos es el derecho a la vida. Y sin embargo, el derecho a la vida también termina siendo cuestionado. Te doy un ejemplo, sin querer generar máximo debate con lo que te voy a comentar. Por ejemplo, uno diría, bueno, toda persona tiene derecho a la vida, pero sin embargo, quienes están a favor del aborto están a favor de la decisión de la madre. Ahí hay un dilema, porque hay una persona por nacer que se está gestando y tenemos una mamá o una persona gestante que decide, que tiene un deseo de no continuar con ese embarazo. Entonces, ahí, ¿cuál es el dilema bioético? Obviamente, el deseo de la madre con el derecho a vivir que puede tener esa persona por nacer. Y ahí empiezan los diferentes fundamentos, ¿no? Bueno, es más importante lo que decida su mamá, o es más, tampoco es una persona hecha completamente, sino que le falta potencial, ¿no? Esa es la otra postura. Podemos decidir porque es la voluntad, es el cuerpo de la madre, ¿no? Y tenemos un montón de argumentaciones, como también vamos a encontrar argumentaciones en contra. Entonces, ponernos de acuerdo en valores que parecen básicos, como qué está bien y qué está mal. ¿Hay un derecho a la vida? Tenemos una normativa, en nuestro caso en Argentina sí la tenemos, una normativa que protege la vida desde el momento de la concepción. Bueno, a pesar de eso, las sociedades empiezan a plantear un montón de cuestiones que exceden lo que dice la normativa y que a veces hasta le van por encima. Entonces se generan estos conflictos. Por eso es importante la educación y poder hablar esto cuando son más chicos y explicarles que yo siempre digo, nadie que aborta quiere abortar. Yo creo y me parece que es así. Ahora, van a seguir existiendo situaciones como estas porque es muy difícil frenarlas. Ahora, creo que, es mi opinión personal, creo que abordar el aborto sin tener en cuenta una educación sexual seria, desde los principios de tu educación, eso sería como el punto central. En lugar de centrarnos en repartir preservativos o métodos anticonceptivos y no explicarle a un adolescente cómo ser responsable con sus decisiones, con quién va a involucrarse, qué consecuencias tienen sus actos, no hacemos hincapié en eso. De hecho, la sociedad está fomentando, bueno, vivir la vida loca, probar con 20 hombres, probar con 20 mujeres. Entonces, esas cuestiones dentro de la cabeza de un adolescente hacen ruido. Entonces, vuelvo a esto, la bioética te trata de mostrar lo que está bien y lo que está mal, pero vivimos en una sociedad donde tendemos a confundir todo. No quiero entrar otra vez en debate, pero ahora se me viene a la cabeza el tema que dijiste anteriormente sobre género, la identidad de género, un tema que ha traído muchísimos debates, porque, a ver, hay una situación que no la vamos a traer hoy para debatir, pero lo podemos nombrar. Hay una situación inicial de género masculino y femenino, pero también hay una tendencia social a elegir lo que quieras, como si fuera, hoy te pones un pantalón, mañana te pones una remera. Y creo que se toman estas cuestiones de manera a veces muy liviana y que confunden a cualquier adolescente, a cualquier persona que todavía no tiene sus valores arraigados. Entonces, la bioética trae eso, trae un poco, digamos, poder transmitir determinados valores de acuerdo a la corriente en la que uno se instale, ¿no? Y bueno, eso con respecto al inicio de vida y con respecto al final de vida también hay otras cuestiones. Con respecto al inicio de vida quería comentarte lo siguiente. También hay todo un debate con las técnicas de fecundación artificial, ¿no? Digamos, no voy a generar una argumentación en relación con este tema porque por ahí no es el tema que hoy nos convoca, pero sí he escuchado últimamente, no sé si has tenido la oportunidad, de escuchar a una mujer que ha sido producto de una gestación por subrogación de vientres y hoy está siendo activista de ello. Estuvo en Argentina hace un tiempo Olivia Maurel, que estuvo dando entrevistas, y ella es vocera de la Casa Blanca, del estatuto, bueno, y demás, que ella, lo que dice ella es que siendo ella hija de una gestación por subrogación de vientres, ella explica su experiencia y su testimonio y no está como a favor de esto, ¿verdad? Entonces, hay todas cuestiones que son totalmente debatibles y que parten, como siempre te digo, de lo que está bien y lo que está mal, que muchas veces se mezcla, ¿no? Que no resulta no se puede ver de manera demasiado clara. Con respecto al final de la vida, que es un tema que a nosotros nos apasiona también, es el tema de decidir, o sea, así como decidir
iniciar tu vida, pero ahí, digamos, la diferencia entre el inicio y final de vida, los argumentos son los mismos, los que están a favor y en contra. La diferencia es que cuando inicias tu vida, decidir iniciar una vida, cuando estás embarazada hay una vida dentro tuyo. Entonces ya hay un ADN distinto al tuyo. Entonces ya es discutible si es tu propio cuerpo o no. En cambio, al final de la vida sos vos solo. Estás decidiendo vos si querés, no estás involucrando, digamos, a ninguna persona externa, por así decirlo. Estás decidiendo vos cómo continuar o cómo terminar los últimos días de tu vida. Pero es importante acá hacer determinadas aclaraciones que en Argentina se creó una confusión social y mediática muy importante, y creo que no tiene que ver con ningún tipo de inocencia. Creo que la confusión que se hace a nivel de terminología, de separar, por ejemplo, que ahora lo vamos a ver, la diferencia entre eutanasia, suicidio asistido y muerte digna, no se hace de manera inocente. Se quiere que la gente, se apela a la parte emotiva de la gente, como también se hace con el aborto, ojo, se apela a la parte emotiva diciendo lo que ahora te voy a comentar, para que la gente simpatice con esto y tengan una especie de consentimiento a esto que quieren marcar. Primero, las diferencias. Eutanasia es el acto por el cual una persona decide terminar con la vida de otra, ¿sí? Obviamente que los fundamentos son para terminar con su sufrimiento y demás, pero ese sería el acto que médicamente, al menos en Argentina, no está permitido, porque generaría un homicidio, ¿sí? Entonces no está permitida la eutanasia en nuestro país aún, a pesar de que hay un montón de proyectos presentados. El suicidio asistido también intenta terminar con la vida de la persona, pero la asiste, es decir, la persona es la que puede terminar con su propia vida, pero necesita de la ayuda del profesional, bueno, de quien esté dentro de su entorno. Y acá nos vamos a centrar en el tercer concepto, que es la muerte digna, que no tiene que ver con lo anterior. La muerte digna en nuestro país sí está normatizada. Nosotros sí tenemos una ley para morir dignamente. Y en esa ley se incorpora, ¿sí? En esa ley se acepta que la persona rechace tratamientos desproporcionados. Ese caso creo que vos mencionaste de la persona que tiene una insuficiencia renal crónica, podría caer en este caso, porque, digamos, ¿qué fundamento tiene esto? El fundamento tiene que ver con la dignidad de la persona desde el origen de la concepción. Tu vida es digna, tu vida merece un respeto y una dignidad desde el momento en que fuiste concebido, hasta el final de tus días. Y esta dignidad no está dependiendo de ninguna condición, no depende ni si tenés dinero, ni si tenés mayor capacidad para algo, no depende absolutamente de nada, depende solo del hecho de que sos persona, y por eso te tienen que ofrecer esas características, esas posibilidades. Ahora, esta ley te da la posibilidad de rechazar un tratamiento de métodos extraordinarios, como decíamos. También impide que se caigan en el llamado encarnizamiento terapéutico. Es decir, si esta persona tiene una patología que se va a prolongar en mucho tiempo en su vida, que la persona está sufriendo, se puede decidir, y es ético decidir, que se termine con este sufrimiento. Ahora, no es la misma situación de una persona que joven, o incluso ha pasado, ¿no? Que sin tener patologías graves, decide terminar con su vida porque decide que su vida no tiene sentido. Y lo tenemos que respetar. Hay una parte de la doctrina que entiende que lo tenemos que respetar porque es la decisión de esa persona. Y ahí yo me pregunto lo siguiente. Esa persona que decide terminar con su vida porque no tiene sentido, ¿no puede ser una persona que esté padeciendo algún tipo de problema de salud mental? En lugar de, como sociedad, acompañarlo y brindarle las herramientas para que pueda encontrarle sentido a la vida, porque su vida tiene el mismo valor que la de cada uno de nosotros, ¿por qué les brindamos herramientas para terminar con su vida? ¿Por qué nos resulta más fácil y hasta más rentable, diría yo, presentarles esas herramientas y no presentarles el acompañamiento que esa persona necesita para volverle a tener sentido su vida y encontrar, por ejemplo, un propósito y desarrollar su potencial, bueno, miles de cosas que podemos producir como seres humanos? Entonces, eso es lo que a mí un poco me preocupa. Me preocupa que más en los últimos tiempos que han habido fallos donde personas con determinados problemas de salud mental pidieron la eutanasia y se las han dado.
Estoy hablando puntualmente del último caso de España, Noelia Castillo, creo que seguramente lo recordarás. Esta chica pasó por muchísimas situaciones, al menos fue lo que nosotros nos enteramos desde lo mediático, pasó por muchas situaciones y parece que nos quedamos con un sabor amargo de cuánto la acompañaron en este sufrimiento que ella tenía. Pero cuando ella pide terminar con su vida, en 2 años le dieron la medida. Entonces a mí eso un poco me asusta. Me asusta que se aplique, que se propague, me asusta que sea, en lugar de pensar en el paciente como quiere la bioética, que todos los profesionales pensemos en el bien del otro, me preocupa que a nivel mundial no se esté pensando en lo mejor para el otro, se esté pensando en lo mejor para algunos pocos. Y el hecho de reducir la población también puede ser una tendencia a que estas políticas avancen. Entonces, no sé si estamos pensando en lo que nos dicen desde un noticiero, que hay que pensar en el sufrimiento de la persona, está sufriendo la familia también, entonces démosle la eutanasia. Yo creo que en lugar de aplicar la eutanasia, podríamos hacer lo que establece también la ley, es acompañar en el final de los días. Acompañar desde la postura de lo que el paciente quería. Acompañar a la familia también, que está produciendo ese duelo. La muerte es parte de la vida. Y si se puede elegir cómo vivir, también se tiene que poder elegir cómo morir. Pero no si elijo que me peguen un tiro. Yo no estoy refiriéndome a eso. Me estoy refiriendo a morir con dignidad, con amor, acompañado, reduciendo los dolores siempre que sea posible. O sea, por eso digo que la bioética se puede resumir, a mí me gusta usar esta palabra, que la bioética viene a aplicar esa falta de amor que muchas otras disciplinas no tienen. Esta bellísima reflexión que nos comparte me hace pensar la complejidad de los fenómenos de los que estamos tratando y la relevancia por los bienes jurídicos tutelados, en este caso nada más y nada menos que la vida, el bien por excelencia, la vida de terceros en el caso del aborto, la vida propia en el caso del fin o el nacimiento, digamos, en este aspecto. Muy interesante. Aquí pienso 2 temas en 3 flancos. El primero de ellos, las interrelaciones, vuelvo a este tema, laicidad, género y derechos humanos. Un tema clásico de filosofía, el tema de la autonomía, el tema de la independencia del yo, es súper kantiano, incluso antes de Kant, estos temas de la libertad y el determinismo, hasta qué punto soy yo libre de determinar mi proyecto de vida y el proyecto del fin de mi vida, que esta es como el corolario, lo que me parece a mí más interesante. Esta es la primera. El segundo, las distintas, lo uno y lo múltiple, enfoques económicos, enfoques religiosos, enfoques políticos, enfoques de distinta orden, todos entremezclados en una decisión existencial, vital, contundente, citando a Karl Jaspers, las situaciones límites de la vida humana, en este aspecto, ponerle fin o no a la vida, en este sentido. Lo voy a pensar en 3 flancos. El primero de ellos, desde la filosofía. ¿Qué tipo de éticas están involucradas? Pienso en el caso, por ejemplo, este ejemplo que ponemos, está reciente en México, el que cita de España, también muy mediático, el caso que tenemos desde 2025 en México, Samara Martínez, la activista ahora, ¿no?, legislativismo judicial, acerca de cómo hacerlo, el activismo legislativo en este caso específico, cómo hacer una ley para prohibir 2 disposiciones vigentes, en este caso el artículo 166 bis de la Ley General de Salud, que palabras más, palabras menos en sus fracciones prohíbe o señala el acompañamiento a toda costa de la vida humana, no contempla en ningún momento el fin de la vida humana. Y el 312, artículo 312 del Código Penal Federal, que sanciona con pena privativa de libertad o prisión a quien ayude bajo cualquier modalidad a poner fin a la vida. En este sentido, estas 2 disposiciones jurídicas están en México, vigente de derecho positivo mexicano vigente, surge precisamente por esta necesidad desde la propia vivencia. Se me hace muy bonito cómo lo menciona, humanizar el dolor, acompañar con amor a otras disciplinas, lo que no hace el derecho, lo que quizá no hace la medicina. Muchas de las grandes quejas de estos 2 sectores, específico el salud y el jurídico, los operadores pierden el piso, se deshumanizan, se mecaniza tanto, está en juego la vida de las personas, pero para estas personas muchas veces solo es miércoles en la tarde, solo es sábado en la mañana, solo es uno más, es terrible. Es importante volver al tema de la educación, ¿no? Porque uno no puede culpar a los médicos tanto a nivel de México, en Argentina y en todos los países, la formación del médico
no, digamos, es algo que al médico no lo podemos responsabilizar por tener una formación técnica, porque muchas veces desde su formación universitaria se lo ofrecen así. De hecho, en Argentina no todas las carreras de medicina tienen incluida la materia de ética o de bioética. Entonces, también es entendible, y además otra cuestión que también es importante detallar, el sistema de salud muchas veces está colapsado y ellos tienen que responder a demandas sin tener esta posibilidad de tiempo, de sentarse con un paciente, de escucharlo, de hablar, de mantener el vínculo. Por eso no es, como abogados o como otros especialistas de otras disciplinas, no tenemos que ser el dedo acusador y mostrar al médico como el que no se sienta con el paciente. No, porque hay que estar en los zapatos de ellos también. La idea no es culpabilizar a nadie, sino ayudarnos entre todos a que hagamos una mejor relación médico-paciente. Porque es lo que queremos todos, porque inevitablemente, aunque lo pensemos de manera egoísta, mirá lo que te digo, vos y yo y nuestros familiares vamos a terminar siendo pacientes también. Entonces, por el bien nuestro, también es conveniente que el equipo de salud pueda actuar de manera más humanitaria por nuestro bien también, porque vamos a querer que nos traten de esa manera al finalizar nuestra vida. Entonces, esto tiene que estar, como decimos, en la parte de educación, sin haciendo hincapié en la importancia que tiene, no una materia más, no una materia de relleno, es una materia transversal dentro de las carreras, más cuando nos vinculamos con la vida de alguien, porque como vos bien dijiste, es el bien jurídico más importante en la vida, entonces sí es importante darle la prioridad que merece. Así que bueno, eso por un lado. En cuestiones de la autonomía, sabemos perfectamente que uno de los principios de la bioética es la autonomía, así que estamos totalmente de acuerdo con que la persona, más habiéndose modificado tanto la relación médico-paciente, pasamos de una situación de una relación más paternalista a una más horizontal, donde obviamente el paciente tiene más participación, más injerencia, puede decidir sobre sí mismo, no confía, no es que no confía, sino que puede participar y se ha demostrado que cuanto más participa, mejor es el tratamiento, la respuesta al tratamiento que haga. Eso me parece perfecto y me parece que hay que fomentarlo y hay que educar en eso. Ahora, decidir cómo morir, ahí es un punto que tenemos que analizarlo detenidamente. Una cosa es definir cómo morir con dignidad y otra cosa es definir cómo me mato o cómo me matan. Aunque suene feo, aunque suene brusco lo que te digo, hay que decirlo con las palabras que son. Ojo, que nuestra ley, particularmente, que veo que en México no, tenemos incluido, como te dije, el no continuar, el rechazo de tratamientos cuando uno continúa con algo que no lleva a ningún lugar. O sea, no tiene sentido prolongar artificialmente la vida cuando sabemos que el final es inevitable y está sufriendo. Entonces, cuando se dan esas características, se puede hacer, que no es una eutanasia, no es matarlo, es simplemente acompañarlo con analgésicos, por ejemplo, la morfina y otros más, que si bien van a calmar su dolor, tienen como segundo efecto apagar sus funciones vitales. Pero no es la dirección del acto, no es provocarle la muerte. O sea, ¿entendemos la diferencia? O sea, una cosa es darle morfina para tratar de que no sufra y que eso inevitablemente le va a hacer una reducción de sus funciones vitales y va a terminar falleciendo. Y otra muy distinta es aplicarle una sustancia letal para que ya termine con su vida. Entonces, esas son, me parece, las dos cuestiones que hay que diferenciar. Y esto también nos muestra qué tipo de sociedad queremos. Si queremos una sociedad, porque no nos olvidemos que dentro de las normas jurídicas, una de las funciones es la educativa. La norma te educa, la norma te dice lo que está bien y lo que está mal. Si tengo un país que me está diciendo está habilitada la eutanasia, está diciendo un montón, no está diciendo solamente que nuestra normativa lo permite, estamos diciendo el valor que le damos a la vida humana, estamos diciendo un montón de cuestiones. Entonces, le estamos diciendo a la sociedad, esto es lo que nosotros permitimos y esto es lo que nosotros prohibimos. Entonces, me parece que esto nos va a mostrar qué tipo de sociedad queremos formar para cada uno de nuestros países. Es decir, si queremos darle prioridad al acompañamiento del que sufre, reduciendo su dolor, reduciendo su soledad, tratando de que no sufra más de lo que tiene que sufrir, como bien decía, no en caer en el encarnizamiento terapéutico, o queremos darle plena autonomía y que cada uno decida individualmente qué hacer con su vida.
Y ahí tenemos que ser también muy rigurosos con la llamada pendiente resbaladiza. Es decir, hoy nos venden desde los medios que la eutanasia y el suicidio asistido es perfecto para aquellas personas que tienen una enfermedad terminal. Pero ojo, porque eso es hoy. Mañana, como te digo, venís vos, Omar, me llamás y me decís, mira, tengo un montón de deudas, no sé qué hacer con todos los problemas económicos que tengo, mi mujer no sé, me odia, mis hijos no me hablan, me quiero morir, quiero terminar con mi vida. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Tengo dos opciones. Bueno, apliquemos la ley de eutanasia, total, tu vida ya para vos no tiene sentido y vamos a priorizar tu autonomía, para vos perdió sentido la vida. O puedo decirte, no, vamos a acompañarte, déjate ayudar, vamos a ver la manera en que esto tenemos que buscar alguna solución que no sea terminar con tu vida. Me parece triste que la única solución y la única salida sea aplicar la eutanasia. Y acá seguramente me voy a encontrar con mucha gente que me va a decir, bueno, qué exagerada, no estamos hablando de ir matando gente, estamos hablando de la gente que realmente sufre. Una persona que dice eso es una persona que está en depresión, que seguramente tiene que pasar por un tratamiento psicológico, pero ojo, no es tan alocado lo que digo, hay mucha gente que a pesar de pasar por tratamientos psicológicos no la puede remontar, y creo que eso tampoco justifica el darle un arma. Vos le darías a un arma, lo que pasa es que, te doy otro ejemplo más sencillo. Si vos tenés un muy amigo tuyo que te viene contando que está mal, te viene contando que está mal y no encuentran la salida, ni vos, ni él con sus tratamientos psicológicos. ¿Qué es más fácil? Destinarle tiempo, recursos, llevarlo a visitar determinados profesionales, se te va la vida. Entonces, para vos, por ahí como amigo, es más fácil decirle, ¿sabes qué? Me cansaste, toma un arma y termina con tu vida. Y creo que un poco es lo que está haciendo el Estado, porque lo que se evalúa desde una norma no es solamente el escuchar al paciente o no escucharlo, es lo económico. Digamos las cosas como son. Un paciente que requiere una atención más allá, porque tiene un problema y hay que atenderlo en mayor detalle, implica para el Estado mayor carga económica. Entonces, claramente es mejor no tener a una persona en estado vegetativo tantos años o a una persona con enfermedad terminal, mejor, necesitamos las camas. Hay un sistema de administración de recursos que hay que decirlo también. Entonces, eso es también lo que tenemos que evaluar como sociedad. ¿Queremos ser una sociedad que se base únicamente por el utilitarismo? ¿O queremos ser una sociedad que ponga y priorice, como siempre decimos, al ser humano, al paciente ante todo? Por supuesto que hay cuestiones, nos ha pasado con el COVID, en esos momentos donde no había, colapsaba el sistema de salud y había que hacer un protocolo para ver a quién atender. Hay situaciones que exceden y que merecen nuestro detenimiento y que hay que tomar decisiones incómodas y muchas veces hasta injustas. Pero bueno, hay que analizarlo y ver qué normativa queremos desarrollar para que esto se implemente en nuestros países. Y no ser tan inocentes, no creer que esas normativas están direccionadas únicamente a generar nuestra autonomía. Aparte, digo, ¿somos realmente autónomos cuando estamos bombardeados por un montón de información social donde nos dicen que cada vez vale menos nuestra vida, prácticamente? Y no lo digo solo en cuestión de final de vida, lo digo también por el tema de los derechos reproductivos, ¿sí? Donde nos están haciendo creer cosas que no sé si son creer, no tengo la respuesta porque puedo estar equivocada en lo que diga, así que no te puedo decir esto para mí es la verdad absoluta, pero me permito dudar. Yo no sé si todos los chicos, cuando están creciendo, hay que preguntarles qué querés ser nena o nene. Yo no sé si están así, ¿entendés? Me permito dudar. Creo que también hay una intención de que dudemos y hay una intención de que, como te dije, elegir qué ser termina siendo como qué te vas a poner de ropa y no una identidad, no algo que tenga que ver, por ejemplo, con lo biológico, que esté vinculado a lo biológico. Por supuesto que van a haber casos especiales donde hay gente que no se sienta cómoda con su relación biológica, con su género, y hay que ayudarlos también. Hay que darle el apoyo que necesita esa persona, no condenar, ni juzgar, ni culpar. Ahora, no hagamos de eso algo generalizado, ¿no? Y que todos tengan que decidir, aunque no presenten ninguna confusión, ¿no? Porque yo he escuchado en colegios esta pregunta, en colegios con chicos que todavía no tienen un pleno desarrollo, preguntarles qué quieren ser, si quieren ser mujeres o quieren ser hombres. A mí me parece llamativo.
Desde esta perspectiva, doctora, ha tocado dos temas que a mí me parecen fundamentales para la discusión contemporánea. El primero de ellos tiene que ver con un marco general de los tiempos que corren. México, Argentina, la región latinoamericana se parecen en muchas cosas, son distintas en otras tantas, pero las que tenemos en común, además del lenguaje y las instituciones, digamos, occidentales, modernas, pienso dos fenómenos que tienen que ver, sí son extrajurídicos, pero tienen que ver con esto bastante. Los populismos, en este aspecto, estas tendencias, y si estamos bombardeados de impulsos externos, entre esos las condiciones económicas, las crisis, no solo económicas, políticas, medioambientales, de instituciones, de nuestros sistemas, se parecen mucho, mucho, mucho México, Argentina en esta. Esta primera y la otra tiene que ver con dos, justo, una de ética en general, en específico ética y axiología, es completamente filosófica esta premisa, entre principialismo y consecuencialismo, entre deontología y teleología, si los principios o si los fines. La segunda tiene que ver igual con economía política, todos estos derechos cuestan. ¿En qué vamos a invertir? ¿En los perritos de la calle? ¿En la gente de la calle? ¿En hormonas y tratamiento para personas trans? ¿En migrantes? ¿En qué vamos a invertir? ¿En Cybertrucks para la seguridad? Yo soy de Jalisco, de Guadalajara, esto es muy, muy polémico. O sea, ¿en qué se gasta el dinero? ¿En qué se invierte la función pública el dinero y a qué se le da prioridad a los derechos? Esta enseñanza fenomenal del costo de los derechos. Y finalmente, pero no menos importante, cierro con esta que mencionas, se me hace muy significativa, ¿qué tipo de sociedades estamos construyendo? ¿Bajo qué enfoques axiológicos? ¿Dónde importa más ponerle fin a la vida o buscar a toda costa salvaguardar la vida? ¿Qué es más barato? ¿Qué es más deseable? El principio de siempre, me parece aquí con este cierro, esta intervención, derecho, política, qué tipo de políticas públicas, qué tipo de acciones legislativas, qué tipo de acciones judiciales estamos diseñando. En este caso pienso de nuevo en la ley trasciende, la iniciativa de ley trasciende, que surge precisamente por esta experiencia subjetiva ante la imposibilidad de los marcos jurídicos, ante la invisibilización de las instituciones, ante una serie de factores que van más allá, desde luego, de la propia autonomía, que no es el mero yo quiero o no quiero, sino hay derecho, hay instituciones, hay moral. El tema de siempre con este cierre de la bioética, que me parece apasionante, el cruce entre religiones, interculturalidad, multiculturalidad, hasta que Dios quiera, por ejemplo, no es voluntad de Dios, pero si Dios quiere que en ese aspecto, primero religión, laicidad, derechos humanos y género, de nuevo, otra vez, ese es como el top 3 de este nudo dialéctico que está en fenómenos, en este caso específico, pensando en el fin de la vida, la MMA, ¿no? Muerte médicamente asistida, por las siglas, que engloba los dos conceptos, ¿no? Eutanasia y suicidio asistido, que son dos modalidades del mismo fenómeno humano, demasiado humano, citando a Nietzsche en este aspecto. Pero qué importancia tendría, qué importante sería que morir con dignidad esté por sobre lo otro. Porque lo otro es un acto, como dijimos, de producir el fin de la vida de otro. En cambio, morir con dignidad es acompañar en el final de los tiempos. Y para esto también es importante educar. Por ejemplo, el tema de directivas anticipadas. Para esto están las directivas anticipadas, para que en vida, con todas las desventajas que tienen, ¿no? Porque ahora las vamos a ver, es la posibilidad que tiene una persona cuando está siendo consciente de poder dejar asentado cómo desearía vivir sus últimos tiempos, con quién quisiera estar acompañado, si quisiera que le coloquen algo para acelerar su tiempo, si quiere música, si no quiere música, si quiere alguien de un credo. Muchísimas cuestiones que tienen que estar abordadas ahí. Por supuesto que la desventaja es que cuando uno hace este tipo de documentos, puede que después la vida te cambie, puede que vos pensabas eso en un determinado momento y cuando tenés, y por ejemplo, no sé, yo quiero que si estoy sufriendo, terminen con mi vida inmediatamente y quizás resulta que tenés un accidente y en el momento que querés, que estás mal, quizás podés expresarte y decir, bueno, no lo quiero, porque ahora sí quiero aferrarme a la vida y no quiero que terminen rápidamente con ella. Tiene, por supuesto, un montón de cosas que hay que seguir analizando de qué manera mejor poderlas aplicar, pero me parece que hay que hacer más hincapié, por un lado, en la muerte digna, con todo lo que eso pueda abordar, más que en la eutanasia de suicidio asistido, y también, con respecto al inicio de vida, hacer más hincapié en la educación
en llegar a tener una responsabilidad suficiente al momento de una relación sexual y poder evitar, por ejemplo, un embarazo no deseado. Y algunos me van a decir, bueno, pero puede ser un embarazo producto de una violación o un embarazo producto... Y eso, por ejemplo, en nuestra ley está contemplado la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando te violan. Entonces, no es una argumentación que te pueden colocar a favor. Lo que pasa es que cuando te lo venden los medios de comunicación, eso no te lo dicen. Apelamos a la emotividad. No, pensá, pobrecita, fue violada, ese bebé no tiene... ¿Entendés? Entonces, y lo mismo cuando es final de vida, está sufriendo toda la familia, por favor, terminen con su vida. Y muchas veces, pedir que se termine con la vida no tiene que ver solo con el sufrimiento del paciente, ojo con esto, muchas veces tiene que ver con el sufrimiento de la familia, totalmente entendible, porque acompañar a una persona que se está yendo de este plano implica una fortaleza emocional que no todos la tenemos, porque no estamos educados en ello, porque no consideramos la muerte como parte de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Hay hijos que te dicen, yo no puedo ver a mi mamá, sí, no puedo ver a mi papá, sí, por favor terminen con esa agonía. Pero pará, es la vida de él. Vos no podés con este dolor, porque vos tenés esa incapacidad emocional de poder afrontar este duelo, como lo tenemos la mayoría. Pero no por tu decisión y tu falta de poder atravesar este dolor, vas a matar a tu mamá. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, esas cuestiones también tendríamos que tener mayores recursos para acompañar a las familias, porque a todos nos va a llegar. Entonces, ¿qué mejor que acompañar esto desde que somos chicos para prepararnos y que cuando un chico termine su secundario, o bueno, cuando sea, porque en cualquier momento de la vida te puede pasar, sepas más o menos con qué herramientas, con qué valores, con qué sostén podés afrontar estas adversidades que lamentablemente nos van a llegar a todos. Me parece que es importante como sociedad mostrarnos de esta manera, mostrar la parte humana y como vos bien decías, no mostrar solo o hacer hincapié en lo económico, no mostrar solo lo que nos sirve y lo que no nos sirve desecharlo, porque nos convertimos en una sociedad miserable, en una sociedad que está transmitiendo valores que en muchas sociedades latinoamericanas no los compartimos. Y estamos como apresados, estamos presos de ideologías que no manejamos, que no son las nuestras, que como pueblo no las pediríamos. Pero tenemos que tenerlas porque surge de la confusión mediática y de la confusión social, ¿no? Con estos argumentos que son bastante debatibles. Indiscutiblemente todos temas del presente, doctora, esta cruce de caminos top 3, pienso, género, laicidad y derechos humanos en todos temas, así generalidad, por hacer una generalización un poco arriesgada, pero eso es el top 3. Otros temas que también están pendientes en la agenda, pienso, no sé, ahora de bioética, de la educación en bioética, no se nos educa para la muerte, la tanatología, estos acompañamientos, interesantísimo, por lo regular tratamos de omitirlo, como algo feo, como algo innombrable, como algo minoso. Es creo que importante retomar estas reflexiones sobre la brevedad de los días, sobre el tiempo, sobre el carpe diem, sobre todas estas el momento mori, todas estas frases que vienen de todas las religiones. Interesante, muy interesante. Otra, que ya con este cierro, para hacer como la agenda completa de la bioética en nuestros días, el transhumanismo, la inteligencia artificial, la tecnología en biomedicina y la irrupción de lo neuro. Antes era todo bio algo, biopolítica, biopoder, bioética, bioderecho, ahora todo es neuropoder, neuroética, neuromarketing, neurotodo. Esto me parece muy desafiante, tendencia, justo pensando en los debates contemporáneos. Hay un evento por acá, doctora, que está liderando en este aspecto, es muy interesante, una cumbre ejecutiva internacional en bioética, todos estos temas propios de nuestros tiempos, los tiempos que corren en el siglo XXI, 2026, estas agendas en género, laicidad, derechos humanos, bioética, derecho, acciones legislativas, acciones judiciales, participación ciudadana, educación, es un largo etcétera, este universo discursivo de la bioética da para muchas disciplinas, da para muchas voces, da para muchos foros, pero centro mi atención en esto, ¿no? Este problema que nos sirvió como para tener este diálogo, el de la muerte artificial, por así decirlo, la muerte médicamente asistida, que es un debate, insisto, México, el año pasado, apenas 2025, cayó esta propuesta por parte de la iniciativa ciudadana, esta persona que tiene esta condición singular, promueve esta creación, y eso me hace mucho ruido con lo que dice, doctora, sobre acerca de la educación,
Pero bueno, volviendo a estos temas, ¿no? Te insisto, transhumanismo, IA, cosas que parecen ahora, que antes parecían más ficción, ahora son más ciencia que ficción. Es algo muy interesante, todo esto cuesta, es un discurso apasionante. Temas todos de esta cumbre internacional ejecutiva en bioética. Si nos puede platicar un poco de este foro, este espacio, sería sin duda increíble, doctora. Bueno, esta cumbre se inició particularmente para que los profesionales de diferentes disciplinas puedan acceder a conectarse, a hacer realmente networking. Lo que pudimos observar es que muchos congresos están ideados, organizados con la facultad o con el objetivo de poder acceder a escuchar a eminencias, a escuchar speakers, ¿no? A escuchar, voy a escuchar a tal ponente y pago para escuchar a ese ponente. Y no lo veo mal, por supuesto, todos hemos hecho eso y lo seguimos haciendo para enriquecer nuestros conocimientos. Pero ¿cuántas veces nos quedamos con digamos, no tenemos la posibilidad de acceder a ese ponente porque, bueno, es una eminencia, vino, habló y se fue. Y no tenemos posibilidad de intercambiar un diálogo, de realmente conectarnos y de decir, bueno, yo quisiera aplicar, poder ver si hay una sinergia, si podemos hacer un proyecto juntos. Entonces, esta cumbre está orientada, más que a lo académico, está orientada más a conocer cómo se trabaja la bioética en Estados Unidos, cómo se trabaja, por eso les hacemos un recorrido por diferentes lugares, como Holy Cross, que es una institución que tiene varias sucursales, institución de salud. Entonces, nosotros vamos a acceder en una visita a cómo se desarrolla la bioética dentro de la institución, contando con la participación del director de la clínica, y dentro de la institución, cómo se hace robótica, cómo se hace o se aplica la inteligencia artificial, pero no de una manera distanciada, con un salón de 100 personas y, como te decía, escuchando al speaker que después sale corriendo. Acá la idea es que sea un grupo reducido, que te hable directamente a vos, que te diga, bueno, Omar, ¿vos a qué te dedicás? ¿En qué aportás en tu país? Bueno, yo, fulanito, trabajo en esta clínica, hago inteligencia artificial, y podríamos conectar y después de mostrarte lo que hacemos acá, llevar algo a tu país para que esto crezca. Esa es la idea de la cumbre. Conectar gente que está trabajando en un país y que quiera acercarse a ver, nosotros le damos esa posibilidad, acercarse a ver y a charlar y a conversar con personas que están ejerciendo la bioética en diferentes áreas. Como te digo, genética, la sociedad de farmacéuticos, ¿no? Porque toda la parte de medicamentos también es un tema que involucra muchas cuestiones bioéticas. Además de esto, le sumamos un poco de atractivo turístico, porque podemos ir a conocer un poquito la ciudad de Washington, pero con la gente que vos haces networking. O sea, tenemos planeada una cena, por ejemplo, en el centro de Washington sobre el río Potomac, pero no hay solamente el grupo que viajó. Vamos a estar compartiendo esa cena con el director de Holy Cross, con el director de la institución de NIH, que es una institución nacional. Entonces, en ese clima de informalidad también se pueden generar unas buenas conexiones. Y eso es lo que estamos ofreciendo en esta primera edición. Por eso es la importancia de esta cumbre. Vamos a tener, esperemos, muchas más, pero esta es la primera edición que organiza BioEd, en el cual estoy como coordinadora del evento, y que, bueno, son cupos limitados, porque la idea es que sean alrededor de 10, 12 personas el grupo, para que podamos congeniar todos, conocernos, hacer realmente una conexión entre todas las disciplinas que asistan y poder intercambiar esto con las personas que nos vamos a encontrar allá. También hay una visita prevista a la Universidad de Georgetown, que sabemos que es una universidad que en bioética se destaca. Así que, bueno, también le vamos a dar ese lugar van a haber ponentes que vengan a explicarnos algunos temas también más teóricos, pero apostamos a que la gente que va también es gente que está formada en bioética y quiere escuchar a alguien que sepa de bioética, pero más quiere, más interesante le parece, ver a alguien o escuchar a alguien que esté ejerciendo la bioética. Que les cuente, por ejemplo, cómo está aplicando las cirugías robóticas. ¿Sí? ¿Y qué dilemas bioéticos surgen cuando aplica la robótica? Y cómo eso lo comparamos con los países de donde venimos. Es un poco eso, aprender desde la práctica. Eso es un poco lo que plantea esta cumbre. Interesante este espacio, este foro para especialistas de distintas disciplinas. Quien quiera que esté interesado, podemos contactar sin duda a la doctora como coordinadora de este evento. Es interesantísima esta invitación. Temas todos del siglo XXI que, insisto, parecían hace unos años más de ficción que de ciencia, ahora es totalmente ciencia transdisciplinaria,
gente de las ingenierías, gente de las ciencias biomédicas, gente de las ciencias sociales, gente de las ciencias jurídicas en específico, todos al unísono, esta especie de transdisciplina, esta especie de desafío epistémico para nuestros tiempos. Si bien nadie está obligado a lo imposible, tampoco nadie es deseable que permanezca en una sola trinchera. Eso es interesantísimo. No nos obliga tampoco a estudiar 2 o 3 carreras, 4 o 5 posgrados, pero prácticamente sí empaparnos de todos temas propios de la condición humana, en este caso 2 en específico, concreto, el fin de la vida humana y el origen de la vida humana, ¿no? La fecundación in vitro, la eutanasia, suicidio, muerte digna, todo esto muy interesante desde la forma en la que se nombra, la forma en la que se vive en nuestras sociedades y la forma desde luego en la cual se legisla en nuestras mismas sociedades latinoamericanas. Desde este punto de vista, esta invitación, doctora, a formar parte de esta cumbre internacional ejecutiva de temas selectos de bioética, para mí es un honor, ¿no?, haber tenido este diálogo. No sé si a manera de conclusión desea añadir algo a este tema tan apasionante que involucra, insisto, muchas disciplinas interseccionadas todas entre sí. El top 3 para mí: género, laicidad y derechos humanos. O sea, está en el corazón de la bioética, temas que nos llevan a discusiones tan diversas desde distintos puntos de vista por distintos actores. En ese aspecto, esa sería mi conclusión, desde luego muy aporética, al estilo de los diálogos de Platón, entre semejante materia, ¿no? La bioética no es solo una asignatura, no es solo un curso, no es una especialización, es una disciplina científica por sí misma que aborda problemas complejos que atañen todos a la condición humana. Esa sería mi conclusión, doctora. No sé si quiere añadir algo más a esta reflexión. Sí, diste una muy buena conclusión, resumiste las cuestiones más relevantes en bioética, aunque existan infinidad de cuestiones que hoy en este programa no nos alcanzaría el tiempo para poder abordarlas. Existen fecundación post-mortem, por ejemplo, y existen un montón de cuestiones que también sí, tenemos un montón de temas para poder seguir tocando, que serían hasta, como vos bien decís, parecen sacados de una película, pero ya los tenemos en la realidad. Así que es importante, quiero agradecer estos espacios porque es muy importante esto que haces, no solo permitirnos el diálogo, sino también llevar esta información a la gente que todavía no sabe qué es la bioética, todavía no sabe que hay especialistas que se dedican a esto y que pueden ayudarte a transitar las situaciones más esenciales de tu vida con otra perspectiva, con otra contención. Y eso es importante que lo podamos transmitir. No todos los países cuentan con comités de bioética. Yo sé que en Latinoamérica la mayoría sí, pero en Europa y en muchos otros países lo manejan de otras maneras. Entonces también es importante hacer hincapié en esto, la importancia de trabajar, como bien dijiste, con otros profesionales de manera conjunta, teniendo estos comités, ¿no? Así que bueno, es importante que existan estos espacios. Te felicito por este trabajo que estás llevando adelante en cada programa, y bueno, y te vuelvo a agradecer que me hayas convocado para esta participación. Muchísimas gracias, doctora, por el espacio, por la apertura, por este diálogo con la doctora Evangelina Belén Molar de Argentina, abogada, especialista en bioética, parte del Comité de Bioética. Es un aspecto muy interesante este diálogo por la transdisciplinaria del siglo XXI. Muchísimas gracias a todas las personas, seguimos en contacto. Gracias, doctora, lindo día. Muchas gracias igualmente.